Mira lo que pasa cuando usas esta arma espiritual. El ayuno es la abstención de alimentos por un periodo específico, con el propósito de intensificar tu búsqueda de la presencia de Dios. Es importante tener en cuenta que el ayuno no es simplemente quedarse sin alimentos, lo que sería una dieta o una huelga de hambre, sino que es una decisión de priorizar los deseos de la carne para fortalecer su espíritu a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Muchas personas piensan que el ayuno solo lo hacen aquellos que son muy religiosos o únicamente los pastores y líderes de la iglesia. Sin embargo, en realidad todo cristiano debería ayunar, porque cuando eliminas alimentos por unas horas o días, te desconectas de las cosas de este mundo y te vuelves más sensible a las cosas de Dios. En este video te contaré todo sobre el ayuno, la mejor manera de ayunar, los tipos de ayuno y sobre todo el ayuno de 40 días. Es sorprendente lo que sucede cuando alguien realiza este tipo de ayuno. Pero antes de comenzar, quiero preguntarte qué opinas acerca del tema del ayuno. Así que comencemos. Lo primero que debes saber sobre el ayuno es que el ayuno no cambiará a Dios. No hará que Dios sea más bondadoso, más misericordioso, ni te amará más. El ayuno te cambiará a ti, cambiará tu corazón, fortalecerá tu fe y en consecuencia te acercarás más a Dios. Además, la Biblia muestra que el ayuno puede tener otros propósitos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, las personas se abstuvieron de comer para interceder por alguien, expresar arrepentimiento por sus pecados o consagrarse aún más en busca de protección, sanidad o liberación. En el Nuevo Testamento vemos a Cristo mismo ayunando para prepararse para los desafíos que enfrentaría en su ministerio. También está escrito que los primeros cristianos ayunaban para predicar la palabra de Dios con más audacia, tomar decisiones importantes e incluso para tener autoridad espiritual. También para poder ayunar por una causa imposible para un familiar enfermo, para que Dios abra una puerta de empleo y otras cosas. Otra pregunta común es ¿cómo ayunar? Muchas personas por problemas de salud o debilidad física optan por comer con moderación, consumiendo menos de lo habitual. Aunque no hay ningún ejemplo específico en la Biblia sobre este tipo de ayuno, no podemos decir que carezca de valor, porque Dios ve la capacidad y la intención del corazón de cada persona. Hay otro tipo de ayuno donde renuncias a ciertos alimentos que disfrutas e incluso que te pueden estar distrayendo, como el internet o la televisión. Tampoco creo que esto esté mal. Lo está haciendo con el propósito de acercarse a Dios. También está el ayuno de Daniel. La Biblia menciona que Daniel ayunó durante 21 días, durante los cuales solo comió vegetales y bebió agua. Entonces, aquellos que típicamente observan el ayuno de Daniel evitan la carne, los dulces y el pan. Consumen solo frutas y verduras, junto con agua y jugo durante 21 días. Los tres tipos de ayuno que le mencioné allí se llaman ayunos parciales. También hay un ayuno normal en el que una persona renuncia a todo tipo de alimentos y solo bebe agua o jugo. Además, hay un ayuno total en el que una persona se abstiene tanto de comida como de agua. Con respecto a la duración del ayuno, la Biblia no especifica una regla establecida. Muchas personas ayunan por un día, otras por 12 horas. Todo depende de cuánto tiempo puedas pasar sin comer. Ahora que entendemos cómo ayunar y los tipos de ayuno y su importancia, analicemos específicamente el ayuno de 40 días. Este tipo de ayuno fue practicado por tres hombres muy importantes en la Biblia: Moisés, Elías y Jesús. Casualmente o no, fueron Moisés y Elías quienes se aparecieron a Cristo en un momento crucial de su ministerio aquí en la tierra, en la transfiguración. Veamos lo que está escrito en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 6. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.
Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ante tan maravilloso pasaje surge la pregunta: ¿hay alguna conexión entre realizar un ayuno prolongado y experimentar la gloria de Dios mientras somos guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas? Él infunde en nosotros el deseo para descubrir nuestro propósito de ministros y el llamado que Dios tiene para nosotros. Y si incluso Jesús ayunó durante 40 días antes de comenzar su misión aquí en la tierra, ¿por qué no podemos ayunar nosotros también? Tu ayuno no necesita durar 40 días para que Dios pueda usarte o para que descubras tu llamado. Creo que apartar un tiempo para estar con el Señor buscando su rostro y cambiar tu hambre física por hambre espiritual dará resultados increíbles en tu vida. Personalmente, cuando ayuno algunos días buscando solo al Señor, Dios me bendice poderosamente. Así que sé lo beneficioso y poderoso y fortalecedor que es el ayuno para nuestra vida espiritual. Si estás considerando un ayuno de varios días, compartiré contigo 3 cosas importantes que debes saber primero. Número 1, el ayuno es crucial para el ministerio. La Biblia dice que cuando Jesús cumplió 33 años fue bautizado por Juan el Bautista y luego guiado por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días. Todo el capítulo 4 de Mateo vemos que durante ese periodo de ayuno Jesús enfrentó varias tentaciones. Cristo no comenzó su ministerio antes del ayuno, pero después de esos 40 días la Biblia enfatiza que Jesús regresó de su ayuno con gran poder. Lucas dijo que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las noticias sobre él se difundieron por todo el lugar. Un ayuno prolongado puede llevar su ministerio al siguiente nivel o transformar aspectos de su vida, como el matrimonio, por ejemplo. Busque la guía del Espíritu Santo en su vida y permita que Él te guiará como lo hizo con Jesús. Amén. La segunda cosa importante que debes saber es que el ayuno trae autoridad espiritual. Un ayuno prolongado genera autoridad espiritual, como se ve en el ejemplo del ayuno que Jesús realizó en el desierto. Este ayuno fue crucial para que Cristo fuera capaz de echar lejos de él a Satanás, incluso en un estado debilitado por el hambre. Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y vinieron ángeles y lo atendieron. El diablo se fue y los ángeles vinieron y le sirvieron. Cuando nos humillamos ante el Señor en oración y ayuno, Dios nos revela si hay algún mal tratando de hacernos daño y nos otorga más autoridad espiritual contra la fuerza de las tinieblas. El ayuno aumenta nuestra fe y nos fortalece espiritualmente. Si conoce a alguien que ha hecho o participa regularmente en ayunos prolongados, háblele. Estoy seguro de que compartirá su experiencia de ser tentado por Satanás y enfrentar una batalla espiritual significativa. El enemigo ataca cada área de la vida para tratar de atraer a la persona lejos de la presencia de Dios. Como resultado es muy normal sentir desánimo y hasta deseos carnales. Si pasas por esto, deja que Cristo te fortalezca y tu victoria será muy grande. Amén. Además, es durante el ayuno que vemos más claramente el mal y el pecado dentro de nosotros. Mientras ayunamos, el Espíritu Santo revelará todo lo que quiere cambiar en ti. Pecados que guardaste en tu vida, en tu corazón y que consideraste normales durante mucho tiempo. De repente te sentirás sucio y querrás abandonar ese pecado durante el ayuno prolongado. Nuestro espíritu se vuelve más sensible a lo que agrada a Dios, permitiendo una limpieza más profunda en nuestros corazones. La tercera cosa muy importante que debes saber es que el ayuno te capacita para vivir en lo sobrenatural. Si has hecho ayuno durante 1, 2, 3 días y deseas hacer un ayuno de 40 días, por ejemplo, es crucial tener una comunión íntima con Dios y vivir enteramente en dependencia de Él. De lo contrario, no podrás llegar al final. Veamos, por ejemplo, cómo fue el ayuno de 40 días de Moisés. Mira lo que está escrito. El Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras
y yo escribiré en ella las palabras que estaban en las primeras tablas que rompiste. Prepárate por la mañana y luego sube al monte y preséntate allí ante mí en la cima del monte. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés bajó del monte con las 2 tablas del pacto, o tablas de la ley en sus manos, no estaba consciente que su rostro estaba radiante, porque había hablado con el Señor. La Biblia dice que Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, y me imagino la gloria que había en ese lugar. Por eso creo que Moisés fue guiado por el Señor a emprender este ayuno de 40 días, ya que fue un momento muy significativo, y Moisés estaba completamente en la presencia del Señor, ocupado únicamente en oración. El profeta Elías también fue testigo de lo sobrenatural que le permitió a él pasar 40 días y 40 noches sin comer y beber. Exploremos juntos cómo se desarrolló en su experiencia. Miró a su alrededor y ahí junto a su cabeza había un pan horneado sobre las brasas y una jarra de agua, que comió y bebió y luego se acostó nuevamente. El ángel del Señor regresó por segunda vez y lo tocó y le dijo: levántate y come, que el viaje es demasiado para ti. Entonces se levantó y comió y bebió fortalecido con ese alimento. Viajó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Dios hizo que ese alimento lo sustentara por 40 días y 40 noches y todavía caminaba a pie. Después de este movimiento sobrenatural sobre él, Elías fue testigo de grandes manifestaciones del poder del Señor y fue llevado al cielo. Seguramente este ayuno fue crucial y le dio poder para eso. Hermanos y hermanas, como hemos visto en este video, un ayuno prolongado ciertamente tiene un peso espiritual significativo en la vida de una persona. Sin embargo, se deben tomar ciertas precauciones porque no podemos jugar con nuestros cuerpos. Recomiendo buscar consejo médico si desea realizar un ayuno más prolongado. Además, cuando comience a ayunar, compártalo con un compañero creyente para que pueda ayudarte en momentos de debilidad física o espiritual. Para concluir, quiero que sepas que el ayuno no es un trato que haces con Dios, donde Él estará obligado a bendecirte y responder todas tus oraciones en tus términos y cronograma. Así no funciona. Dios sigue siendo soberano, sabe lo que es mejor para sus hijos, pero seguro verá la intención de su corazón. También noto que muchas personas se culpan al ayunar y terminan olvidándose y comiendo algo. Para estos individuos les aconsejo lo siguiente: simplemente pide perdón a Dios y continúa tu ayuno, porque Dios te entiende y conoce la profundidad, la intimidad de tu corazón. Amén. Espero que el Señor te fortalezca cada día más y más. Soy Samuel Pacheco y espero que este video sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda que Cristo te ama y Cristo pronto viene. Bendiciones.